La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Quiero decirle con toda la sinceridad, el gran plan de Dios es que usted conozca la verdad para que sea libre. Libre de los problemas que lo agobian. Libre de los pecados que lo atan y lo tienen desesperado. Libre para ser la persona que usted necesita ser. Una persona llena de paz, de regocijo, de alegría, de satisfacción. Mis amados televidentes, me es grato el estar con ustedes una vez más para llevarles las verdades que transformarán directamente su corazón, para que sea el instrumento y el Hijo de Dios con capacidad de servirle con toda integridad. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. También conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En esta dirección quiero enseñarles algunos principios de esta gran verdad. Hemos hablado de varios principios y esta es la gran verdad. Que si usted llega a rechazar la verdad de Dios por su respectiva dureza de su corazón, al no arrepentirse de su pecado y a consecuencia no recibe el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces permanecerá sin la capacidad de agradar a Dios. Es un serio problema ese. Tal vez usted diga, no necesito agradarlo. Tal vez hoy lo está diciendo, más tarde anhelará y será demasiado tarde. Hoy es el día que usted debe de disponer a agradar a Dios a partir de hoy y todos los días que viva sobre la faz de la tierra y más allá de la muerte. Porque si usted no procura agradar a Dios, entonces no tendrá la capacidad jamás de poder servir a Dios. Y por ende sufrirá las consecuencias desastrosas más terribles que jamás usted se imagina. En el libro de Romanos capítulo 8 encontramos ciertamente lo que nos enseñan las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras nos enseñan que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El vivir conforme a la carne es vivir conforme a toda clase de pecado. Tal vez usted diga, pero yo no soy persona que ando cometiendo pecado. El simple hecho de no tener a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, eres una persona que estás en un tremendo pecado. El pecado ciertamente es separación entre Dios y el hombre. La persona necesita arrepentimiento para tener esa amistad con Dios y gozarse en esa amistad preciosa. Pero si vive según la carne, nunca podrá agradar a Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, cometer todo pecado, habidos y por haber. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bienaventurados los que se ocupan el 100% de una vida preciosa, que es vivir de acuerdo a la palabra preciosa de nuestro Salvador eterno. Pero si rechazas el Evangelio, que es el único medio que Dios ha proveído para que tú puedas alcanzar la vida eterna, entonces lo perdiste todo. Si aceptas el Evangelio como el medio para la salvación, entonces serás salvo. Serás bendecido, serás prosperado, serás restaurado. Porque
Si no te ocupas de vivir de acuerdo a la verdad de Dios, no podemos ser neutrales. O bien sirves a Dios o servirás a la carne. Servir a la carne es servir al diablo. Y servir al diablo es vivir en el reino de Satanás. Y vivir en el reino de Satanás no hay garantía si mueres. Morirás para vivir con ese padre llamado el diablo, con ese príncipe de las tinieblas, el que acetriza las familias. Pero si caminas de acuerdo a la verdad de Dios, entonces vivirás en el reino de Dios. En el reino de Dios hay certeza y seguridad, el 100% de ser salvos. No hay pérdida andar con Cristo, sino que hay una gran ganancia poderosa y sublime. Además, dice el apóstol Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Esa es la debilidad, la impotencia del hombre. Cuando vive en la carne, no puede agradar a Dios. Cuando se le quiere enseñar la palabra de Dios, dice, no tengo tiempo. No me hablen de las santas escrituras, no me hablen de Dios, que no tengo tiempo para saber de Dios. Pero un día vas a desearlo y será demasiado tarde. Pero hoy te insto, te incentivo a que busques con todo el corazón al Todopoderoso, de acuerdo a las santas escrituras, porque entonces hallarás la vida, la paz, teniendo a Cristo Jesús. Pero debes oír completamente acerca de lo que está escrito de Dios. Si las naciones tienen una constitución para regirse, donde están escritas todas las leyes habidas y por haber, lo mismo lo es en todos los lugares donde tú trabajes. Por ejemplo, los equipos de fútbol tienen también sus reglas. Tienen una constitución, cómo deben jugar los jugadores, cómo deben de comportarse. Si hay reglas para eso, también hay reglas de parte de Dios para que te conduzcas como es digno de caminar delante del Todopoderoso. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice en Gálatas 5:17, y del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ciertamente hay una gran oposición. El espíritu, que es el alma, está gimiendo, está sedienta, está hambrienta, quiere saber de Dios, quiere llenarse de Dios. Pero hay otra fuerza, que es la fuerza carnal. Cuando el hombre interior no es alimentado con la palabra de Dios, no tiene fuerza. No tiene la habilidad para vencer los deseos de la carne, porque está débil. Pero una vez que ese hombre interior es completamente bendecido con la verdad de Dios, entonces es libre de la oposición de la carne. Aunque la carne está ahí, pero no puede más vencer. Está derrotada. Está completamente debilitada porque el hombre interior ha sido completamente vitalizado por la verdad divina. Jesús dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esta es la verdad, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Además, ¿qué es andar conforme a la carne? El apóstol dice en el capítulo 5 de Gálatas, verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado, no estáis bajo de la ley de la condenación o de la muerte eterna. Ahora, la pregunta, ¿qué es andar conforme a la carne? Dice Gálatas 5:19, que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, son fornicación, inmundicia, lascivia. Adulterio, que significa que la persona es casada, pero tiene otras personas
que ocupa como su cónyuge. Entonces está el otro grupo que se llama el pecado de la fornicación. Los fornicarios son aquellas personas que andan con un hombre y con otro sin casarse. Andan con una y con otra mujer sin casarse. Le pegan hijos a una y a otra y no les importa dejar a las mujeres embarazadas y con muchos hijos abandonados. Los fornicarios, los que viven en toda clase de pecado de inmundicia también es otro pecado terrible. La inmundicia es que hacen ciertamente cosas inmundas en lo privado. No les da vergüenza hacer cosas horrendas, horripilantes delante de Dios, pensando que nadie los ve, pero el ojo de Dios está ahí presente para observar todas sus obsesionades, es decir, todas sus ociosidades. Está el pecado de la lascivia, el desenfreno sexual, los deseos totalmente depravados. Otro gran pecado de la carne es la idolatría. Los que alaban ciertamente más ídolos a imágenes, le dan tanto culto, se persignan, les prenden candelas. Eso es idolatría. Idolatría es también un trabajo que tú te ocupas tanto de trabajar, y el propósito de trabajar y trabajar es para hacer más dinero. Has vuelto completamente tu propio trabajo como el ídolo. Las finanzas también te llevan a tal extremo de que ya no buscas de Dios, no sirves a Dios, pero sí te afanas por el dinero, te afanas por el trabajo, porque buscas todos los lujos posibles. Otro Dios, que estás tan encantado de las cosas, de tus propios vestidos, de tu propio calzado. No quiere decir esto que vamos a andar desnudo. El problema es que no tienes tiempo para Dios. No tienes tiempo para amar y servir y honrar a Dios, sino que te ocupas de tu propio yo, de tu propia capacidad. Entonces, y abandonas a Dios porque no quieres saber nada de Dios. Y cuando viene la muerte te das cuenta que viviste engañado, viviste arrastrado. El otro pecado es la hechicería. Esta es otra manifestación de la carne, que en vez de buscar al Dios Altísimo, se van a buscar al diablo a través de los brujos, a través de las brujas. Y cuántos brujos, en vez de darle la gloria a Dios, le dan la gloria al diablo, a los demonios, y los están llamando constantemente para hacer cosas terribles que desagradan el corazón de Dios. Entonces, ¿cuántos de los que me escuchan también les encanta consultar a los muertos por los vivos? Es decir, van y buscan un medium, un brujo o una bruja para consultar acerca de su mamá o de su hermano, de su hijo, de su tío, de su pariente, y van a consultar los demonios. Aunque no lo saben, piensan que están hablando con su familiar. Hemos visto personas que supuestamente le está hablando el papá o la mamá y están llorando porque el diablo les está hablando tan bonito. Aparentemente ahí lloran diciendo: mira, papá, yo te amo. Y el diablo hablándole en la voz de su padre o de su madre, de su tío, de su hermano, de su hijo, qué sé yo. Entonces, no es tu propio padre, ni tu propio hijo, ni tu propio tío el que está hablando, ni tu amigo. Es el diablo el que te está hablando en voz de ellos. Debes entonces creer a Dios y no a los demonios. Otro deseo de la carne es las borracheras. Las borracheras, el hombre como ama emborracharse, ahora ya no se ve solamente en los hombres, se ve en una gran cantidad de jovencitos, jovencitas. ¿Quién puede imaginarse que niñas de 12, 13, 14 años ya las llevan al hospital completamente traspasadas de tanto licor?
y algunas de ellas hasta se han prostituido. Esos son los deseos de la carne. Los deseos de la carne son enemistades, no solamente contra Dios, sino contra muchos prójimos, contra muchas familias, contra sus propios cónyuges al mismo tiempo. Los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todos estos son los efectos de la carne. Y Dios dice, los que practican todos los deseos de la carne no agradan a Dios. Entonces, ¿cómo agradar a Dios? Tenemos que buscar los propósitos, los planes, el diseño que Dios tiene para dar vida, para dar esperanza, para dar cambio, es a través de las Santas Escrituras. Los 66 libros que están almacenados en la Biblia, por eso se llama Biblia, es una biblioteca de varios libros, desde Génesis al libro de Apocalipsis. Hay 66 libros. 66 libros pequeños, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Aquí está el plan de salvación, de la vida eterna y de cómo conducirnos, cómo ser buenos esposos, buenas esposas, cómo ser un buen patrón, un buen obrero, cómo ser un buen negociante, un buen comprador, un buen consumidor. Todo está aquí en la palabra. Pero dice la Biblia que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pastor Palacios, ¿cómo podremos escaparnos de la carne? Es que usted venga en un gran arrepentimiento a Jesucristo en un acto de fe. Además, y que tenga la disposición de apartarse del pecado para servir honestamente, íntegramente delante de Dios, obedeciendo su palabra todo el tiempo. Entonces va a ser libre de la ley de todo pecado y Dios le dará victoria. Ahora, ¿qué pasa si usted sigue negando ciertamente la buena voluntad de Dios, negando a Dios, no tomando en cuenta a Dios? Y dice para sus adentros, a mí qué me importa Dios, nunca me ha dado un pan, nadie de este Dios que predican me ha dado calzado, vestuarios, me ha dado alimento. Quiero decirte que Él es el dueño de todas las cosas. De la fábrica que tú manejas o donde tú trabajas, le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Tus obreros le pertenecen a Dios. El cónyuge que posees le pertenece a Dios. Los hijos e hijas que tienes, nietos, bisnietos, tataranietos, y podemos enumerar más, todo pertenece a Dios. El aire, el oxígeno, los mares, todos los animales volátiles, cuadrúpedos, reptiles y los peces de la mar, todo pertenece a Dios. Él es el dueño de los mares, de los ríos, de los lagos y de todos los árboles, montañas y de todos los volcanes habidos y por haber. Él es el dueño. Entonces, y tú dices, no quiero saber nada de Él. Estás tan equivocado. Necesitas entender el plan de Dios. Si lo entiendes, lo amarás y le servirás. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre no hace caso? Dice en Romanos 1:28, como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que no hagan lo que deben hacer. Entonces, estando todos en toda clase de injusticia, en otras palabras,
estando llenos de toda clase de injusticia, de toda clase de perversidad, de toda clase de avaricia y de toda clase de maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos, chismosos, hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan males, desobedecen a sus padres y no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Sin embargo, le siguen haciendo y practicándolas. Hasta ven con gusto que otros las hagan también. Dice el apóstol Pablo: queridos televidentes, cuán importante es que entendamos ciertamente la gracia de Dios, que Dios envió a Jesucristo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el hombre se aferre a esa verdad, será libre de la ley del pecado y de la muerte. En 1 de Corintios capítulo 1 verso 18. Para los que se pierden, ciertamente la palabra de la cruz es locura. Locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Y nos alegra entonces saber de la cruz, ahí donde Cristo murió y clavó nuestros pecados, nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos curados, fuimos redimidos con su poderosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Con su propia sangre selló el Nuevo Testamento. En ese Nuevo Testamento está establecida la salvación de los hombres en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, los que creen en Cristo y lo reciben como su único y suficiente Salvador. Esa persona que vive por la fe en Cristo Jesús no vendrá condenación, sino que ha pasado de condenación a la vida eterna que es en Cristo Jesús. Ahora bien, se necesita tener fe para ser salvo. Se necesita la fe en Cristo. Se necesita la fe en la palabra escrita. Se necesita esa fe en el mensaje que transmitimos los predicadores. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice en Hebreos 11:6. Hay personas que quieren que Dios le haga todas las cosas, pero no creen. Piden dudando y buscan dudando. Mas Dios dice: pero sin fe es imposible que me agraden. Porque es necesario que el que se acerca a mí crea que le hay y que yo soy galardonador de los que me buscan. Eso ponga en su corazón, esa verdad. Conozca esta verdad y lo va a hacer bendecido y prosperado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces pídale fe a Dios y sométase a oír más de la verdad de Dios para que su fe crezca, para que su fe que está dormida se despierte y comience a crecer y actuar. Porque la fe correcta, la fe viva, produce efectos positivos, es decir, frutos que uno los puede ver, los puede palpar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es necesario, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay lo que está buscando. Si usted busca el perdón, lo encuentra en Jesús. Si necesita la salud de su cuerpo, lo encuentra por la fe en Jesús. Necesita la solución a los problemas matrimoniales. Busque al Señor con toda certeza. Él resolverá su problema. Pondrá en paz, en armonía, el 100% su matrimonio. Además de todo esto, Dios bendecirá a sus hijos. Transformará todas las tragedias en victoria. Sus hijos serán sacados de las drogas, del alcoholismo, del ladronismo, de la vagancia. Los sacará Dios
y los hará hombres cabales, trabajadores, activos, personas puras y limpias, personas santas. Si usted se encuentra hundido en cualquier pecado, busque al Señor Jesucristo y encontrará el 100% la victoria más grande y gloriosa. Esa verdad es Cristo Jesús. Esa verdad es la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Mis amigos televidentes, no vivas sin Dios, no vivas alejado de Dios. Si es que lo estás viviendo, hablo con aquellos que están alejados de Dios. No estoy hablando con los que ya se entregaron a Jesucristo. Estoy hablando específicamente al hombre y a la mujer, a ese joven, a esa jovencita, a ese rico o a esa persona que ha caído en las trampas terribles de todo pecado. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Por eso dice el Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, en las enseñanzas que he puesto en los predicadores, en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, si los escuchas y obedeces mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, no hay otro camino, venir a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. A través de Él vamos al Padre. Quiero que incline su rostro, quiero interceder por usted. En la soberanía de tu gracia, Dios, nos refugiamos para que los hombres y mujeres que han escuchado tu palabra alcancen hoy la benevolencia, la gran misericordia de ser completamente limpiados, perdonados sus pecados, borradas todas sus rebeliones, limpiados de toda inmundicia, de toda iniquidad, de toda idolatría. En el nombre santo de Jesús, sálvalos para la gloria tuya, oh Dios. Y también te rogamos con todo nuestro corazón por las personas que están enfermos. Ahora, Señor Jesús, glorifícate. Haz milagros en aquellas personas que tienen, oh Dios, problemas con lupus. Sana esas personas, oh Dios. Límpialos de la sangre, de sus riñones, de sus huesos, coyunturas, tuétanos. Oh Dios santo, en el nombre de Jesús, aquellos que sufren, oh Dios, de problemas de azúcar en la sangre, llamada diabetes, también te ruego, Señor, que creas en ellos un páncreas nuevo, en el nombre de Jesús. Los que han perdido sus ojos los recobren ahora. Los que han perdido sus oídos los recobren en el nombre de Jesús de Nazaret. Y muchas gracias para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.